La situación de Oriente Medio no es solo preocupante, sino que despierta una secuencia de inquietudes ante las complicadas fórmulas que concedan a corto plazo un alto el fuego. En el horizonte solo se atisba una guerra cruenta y cada día que pasa más retroalimentada en el horror. Según Naciones Unidas, desde 2023, fecha del inicio de los primeros bombardeos de Israel sobre Gaza, hasta la fecha, la cifra de personas que podrían haber perdido la vida o se han visto afectadas por esta inasumible situación, a la que los ataques con bombas y balas se les suma el bloqueo de la ayuda humanitaria, podría ascender a 50.000 seres humanos. Y nada hace indicar que las cosas puedan reconducirse y mejorar a corto plazo. Como respuesta, numerosas movilizaciones protagonizadas por un conjunto de sensibilidades a nivel internacional, de afluentes de ideas que confluyen en un mismo cauce y en una misma causa: detener sin demora un conflicto bélico en el que la vida de generaciones y generaciones se extingue ante las indiscriminadas acciones de extrema y cruenta violencia contra un pueblo a día de hoy muy vulnerable, sin apenas capacidad para repeler los sofisticados ataques de un ejército que ha convertido a la sociedad civil en objetivo militar de primer orden. Miki Kratzmann es fotógrafo y activista de derechos humanos, nacido en Argentina y emigrado desde 1970 a Israel. Desde hace más de 30 años se dedica a documentar la evolución del conflicto palestino-israelí y sobre todo sus consecuencias en la vida cotidiana de la población palestina y de las minorías desfavorecidas de Israel. Con su cámara ha intentado retratar la realidad de los invisibles, de quienes no tienen capacidad para que se escuche su voz y su imagen trascienda al mundo. Por cierto, por su trabajo ha recibido numerosos galardones y reconocimientos dentro y fuera de Israel. Una continuada y decidida defensa por poner en primer plano algo tan esencial como la vida humana. Eso sí, también le ha obligado a contar en diversos rincones del mundo el peso específico de su mochila como activista y fundador de la ONG Breaking the Silence, rompiendo el silencio. Con un legado muy destacado y una trayectoria de décadas buscando respuestas a innumerables preguntas que inunda la situación bélica y hostil que padecen las personas en Gaza y Palestina ante las continuas acciones militares de Israel, Miki Kratzmann es uno de los referentes de la Bienal de Arte 2025 que se celebra en la ciudad de Pontevedra. Un gran evento cultural en una profunda exploración a cómo volver a ser humanos ante el dolor de los demás, a recuperar valores tan esenciales como la empatía, a reconfigurar el código binario de una humanidad secuestrada por una violencia e insolidaridad insoportable. Miki Kratzmann, bienvenido. Muchas gracias. Espero haber acertado un poquito en esta introducción, sí, no haber sido incorrecto. No, muy correcto, muy puntual. Y sobre todo haber tratado de ser justo con esa larga y dilatada trayectoria, buscando un poco la visibilidad, ¿no? Porque la gran pregunta es ¿por qué decides hace 30 años apretar el botón y abrir el objetivo de tu cámara a la realidad palestina-Israel y a las poblaciones vulnerables que residen precisamente en Israel, tu lugar de residencia? En realidad todo pasó de casualidad. Como muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas en la vida. Empecé a trabajar en un periódico, un trabajo técnico completamente. Desde muy pequeño me interesaba por cuestiones políticas, cuestiones de derechos humanos, leía periódicos, leía libros. El pasado de mi familia en Argentina me condució un poco en ese sendero. La familia de mi mamá, había 5 desaparecidos. Uh-huh. Y bueno, es un tema que aparte entre ciertos primos hablábamos de eso. Y cuando llegué al diario, de repente me di cuenta que la acción de sacar fotos puede recalcar, puede darme la oportunidad de adoptar o transmitir una opinión mía, personal, política, sobre la situación. Admito que si tendría la posibilidad si sería un buen escritor, puede ser que no hubiera llegado a la fotografía, pero bueno, la fotografía era la opción ultimativa. Y ahí decidí ser fotógrafo por un interés político. Uh-huh. Entendiste el poder que tiene la imagen, ¿no?
La imagen buscada, ¿no? Bueno, tenía 20 y pico de años y en esa época pensé... O intuías en aquella época, sí, ¿no? Sí, pero pensé que creía, confiaba en la fuerza de la imagen. Hoy tengo mis dudas con respecto a la fuerza de la imagen. ¿Y por qué buscas esa realidad? Quizás porque es una realidad que lleva décadas, ¿no? Siendo una preocupación no solo para el territorio de Oriente Medio, sino para el resto de la comunidad internacional con cierta sensibilidad. A mí me parece que me estaba a mí bien claro desde un principio que mi país no podía seguir adelante y mi gente no podía seguir adelante en la situación esa de los territorios ocupados, en la cual dividía el país de una manera que la única opción que vi es ir por el sendero de la gente prohumana, gente de izquierda, podemos decir, y me pareció que hoy estoy más convencido que el quid de la cuestión, el problema de nuestra existencia, es la ocupación de esos territorios. Si no hubiese sucedido eso, sería otro contexto completamente diferente, ¿no? Podría haber una convivencia diferente, ¿no? A pesar de que fuesen los mismos pueblos. Sería otro país, otra realidad. Uh-huh. En cierto momento, durante los acuerdos de Oslo, parecía como que algo se está curando, y tuvimos muchas esperanzas. Lamentablemente, por diferentes eventos, algunos van a decir que es el asesinato de Rabin, otros dicen que no, pero de cualquier manera, en cierto momento Oslo quedó olvidado, volvimos a lo nuestro. Uh-huh. Y seguimos con esa hostilidad hasta un pueblo conquistado, tierras conquistadas y todo lo que eso implica. Y en 30 años has tenido tiempo de buscar muchas cosas, ¿no? O de explorar básicamente muchas cosas sobre esta realidad. Ha habido una evolución, ¿no? También en esas imágenes, entiendo. Más allá de la evolución histórica, habrá habido una evolución de percepción y de perspectiva por tu parte, ¿no? A mí me parece que una de las cosas más importantes para un fotógrafo es decidir dónde pone sus pies, dónde está parado. Y según dónde está parado, qué es lo que ve. Uh-huh. Y de qué toma parte y de qué no toma parte. Y yo decidí que para entender, para permitir ver una situación, tengo que estar ahí, y tengo que estar ahí de una forma periódica, y empecé a viajar varias veces por semana, a veces una vez por semana, y entrar en una relación con esa gente para poder entenderla. Y no solamente poder entenderla y transmitirlo, también entender yo si con esa gente puedo hacer paz o no. Estoy convencido que sí. Uh-huh. Y al final ratificaste esa idea, ¿no? Entre idas y venidas ratificaste esa idea, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eso es de eso me ocupo, eso es el aire que respiro, con cierto exceso por ahí, pero bueno, no puedo no estar ahí. Es curioso porque además hablamos de que tu trabajo se centra en la realidad Palestina-Israel. Palestina-Israel, no solo Palestina. Soy judío. Ese matiz es importante, ¿verdad? Por supuesto, soy judío, soy israelí. Yo sé a qué pueblo y a qué club pertenezco. Uh-huh. Y como judío israelí pienso que es mi interés y el interés de mi gente cambiar esa situación. Y claro, es una reflexión que tenés, que a veces por el otro te ves a ti mismo. Cuando yo veo lo que pasa en los territorios ocupados, veo a mi gente. Y cuando hablo con mi gente, entiendo cómo ellos elaboran de diferentes maneras esa situación, cuando a veces estoy de acuerdo y a veces no. Pero es como que voy y vuelvo todo el tiempo entre esas dos comunidades. ¿Cómo está ahora mismo, en qué condiciones se encuentra Israel, el país? Porque claro, una cosa es lo que se puede escuchar o lo que puede salir
como información, digamos, más poderosa, y otra cosa es la realidad que hay, digamos, en el subsuelo, ¿no? Que es quizás lo más importante en la sociedad. Bueno, es una pregunta corta con una respuesta larga y compleja. Nosotros hablamos de la situación en Gaza. La situación en Gaza es de una ocupación que sigue desde el año 67, que después de los acuerdos de Oslo creamos ahí como una cárcel enorme, que hay gente de derecha que puede decir, bueno, pero salimos de Gaza y ellos y las cosas no van para adelante. No salimos de Gaza, seguimos dominando Gaza durante todos estos años. No se puede hablar de la situación hoy en Gaza sin hablar del 7 de octubre, que es lo que causó todo lo que está pasando ahora, que es de una manera nuevo y viejo. Es una escalación, un escalamiento, no sé, de lo que pasó hasta ese momento. Y mi país salió a una trayectoria de venganza. Y la venganza es lo peor que hay, porque la venganza no tiene fin. Es decir, yo te mato a uno, vos me matás a uno, y así seguimos hasta no sé cuándo. Y entonces, mucha gente se protege de ese pretexto del 7 de octubre, que fue una matanza. No hay palabras para explicar lo que pasó ese día. Y no quiero olvidarme de eso. Uh-huh. Pero quiero explicar que después de eso todavía se puede seguir creyendo en una paz. La paz se hacen con enemigos, aunque sean súper duros. Y a partir de ese momento, las cosas que pasaron en Gaza y que siguen pasando más todavía que antes en los territorios ocupados, porque ya no se habla de eso, es increíble, es insoportable, es inaudito. Y claro, uno de los problemas del pueblo de Israel, y yo soy parte del pueblo ese, es que somos las víctimas ultimativas. Yo en el 97 me encontré y tuve una charla con Edward Said, el filósofo palestino. Y él me dijo, mira, Miki, la tragedia del pueblo palestino es que somos víctimas de víctimas. Wow, y es tan real, es tan así. Pero claro, estamos como en un círculo vicioso de matarnos. Y no, en realidad nosotros somos más potentes que el pueblo palestino. Y los que ganan en realidad o sacan beneficios de esta situación son los extremistas colonos de derecha, que de alguna manera increíble llegaron al gobierno y tienen mucho peso ahí. Uh-huh. Y nos llevan a lugares que yo no creí que íbamos a llegar a ellos. Es interesante este matiz que estás haciendo, claro, porque cuando llega la información de Gaza, o cuando llega la información del conflicto entre Israel y Gaza o Palestina, hablamos también, hay una especie de enjuague de cosas que pasan, ¿no? Y acabas de hacer una diferencia que me parece muy interesante. El tema de la ocupación de los territorios. Entiendo que eso tiene unos matices muy concretos que marcan una línea y que además está protagonizada por un determinado perfil, ¿no? de la sociedad, inaccesible para otro perfil de la sociedad. ¿Es así? En absoluto. Es decir, cuando hablas del perfil de la sociedad, y yo te entiendo, la sociedad está bien dividida. No sé, es fácil decir, lo más fácil es decir izquierda y derecha, pero es más complicado que eso, ¿no? Hay gente de buena voluntad o gente que ve las cosas de una manera que a mi entender es más humanitaria y
Y es una posición bastante compleja, difícil de explicar. Cuando uno explica una ideología más de derecha, es más binaria, es como sí o no, blanco y negro, malos y buenos. Cuando tratas de explicar una ideología de izquierda, es tan abstracta, tan compuesta, que es difícil transmitirla. Y hay que matizar todo, es decir, tiene diferentes colores, no es blanco y negro, hay gris. ¿Cómo hablamos gris? Y hablar gris es muy dificultoso. Sí, porque luego están las tonalidades. Por eso. Entonces hay que entrar en detalles. Y los detalles, la gente no tiene paciencia para los detalles. Y bueno, muchas veces te sentís que querés explicar algo y lo estás tratando de transmitir y ya no te escuchan. ¿Quién está interesado en los territorios ocupados? Dices que además ahora mismo es una realidad invisibilizada, ¿no? Por otra realidad que también está dentro del mismo contexto, de un contexto parecido. Es más que eso. Tenemos el asunto de Gaza, que ya casi no se habla de Gaza. No se habla de los rehenes, que gente inocente que llegó a donde llegó. Porque ahora estamos ocupados en los cambios que queremos hacer en Teherán y en Irán. Entonces se habla nada más que de eso. Y claro, todo está conducido para ahí y pone en la sombra lo que pasa día a día en los territorios ocupados, incluso en Gaza. Y no hay títulos sobre eso. Y no hay títulos sobre eso porque esas grises que estábamos hablando, incluso el periodismo no tiene paciencia para eso. El periodismo tiene que ser inmediato. Vamos, este es el mensaje, hasta acá lo ponemos sobre la mesa y seguimos adelante. Y más allá de simplificar la vida y los mensajes, hoy la mayoría de los medios israelíes es como un portavoz del gobierno. O sea, información oficialista, ¿no? Que se denomina. Oficialista, no. Porque decir oficialista es como que ya lo denominamos como parte del sistema. Incluso lo que está fuera del sistema es portavoz del gobierno. Ya. ¿Y en qué medida? Porque claro, vamos a intentar ir haciendo matices, luego vamos a hablar de otros proyectos en los que está Miki Katzman, proyectos hermosos, bonitos y también muy desconocidos, pero vamos a entrar por aquí, luego nos vamos bifurcando por otros caminos. ¿En qué medida la sociedad israelí apoya todo lo que está haciendo su Estado, su gobierno? Bueno, todo no. Todo no. No. Un 70% en las encuestas que se han hecho los últimos meses está en contra de que sigamos la guerra en Gaza. Entre un 60 y un 70%. Porque piensan que hay que traer los rehenes de vuelta. Y no todos por ser pacifistas. Muchos de esos dicen, bueno, vamos a terminar ahora la guerra en Gaza, el Hamas ya nos va a dar motivos para volver a hacerla. Pero por el momento no quieren seguir la guerra. Hay una decepción muy grande del gobierno de Israel. Hoy el gobierno de Israel, según las últimas encuestas, si iríamos a las elecciones, el gobierno perdería las elecciones. Entre paréntesis quiero añadir que yo no creo que hayan elecciones en los próximos meses por años. Se supone que las próximas elecciones tendrían que ser en el 26. Yo no creo que hayan elecciones. Yo pienso que Netanyahu tiene una necesidad Netanyahu y su gobierno. Netanyahu por sus juicios, el gobierno porque quiere seguir en el poder, necesitan guerras largas. Y a mí me parece que las guerras largas, que la guerra en Gaza es la más larga que tuvimos en toda la historia del Estado. Bueno, y a nivel internacional. Y a nivel internacional también. Lo que pasa es que no me animo a decirlo porque no lo revise. Una de las más largas. Una de las más largas. No, vamos, Vietnam y otras fueron
También tuvieron su recorrido, sí. Pero en síntesis lo que quiero decir es que el gobierno de Israel necesita guerras largas, entonces admito que no soy muy optimista con respecto a que las guerras se terminen de inmediato, si no va a haber una intervención de afuera, europea, americana, no sé. Claro, pero si no se celebran elecciones en un Estado supuestamente democrático, ¿qué salida tiene eso? ¿Cómo lo va a entender el pueblo? En realidad todavía desde la época de los ingleses hay como reglas de emergencia, no sé si uso la palabra correcta. Mecanismos de emergencia mecanismos de excepción. En la cual se puede imponer ciertas cosas y eso puede ir bajo de ese sistema. O sea que está reglado. Sí, me parece que tiene su solución eso. ¿Y hay mayor nivel de radicalidad desde 2023? En la sociedad, ¿eh? No me refiero a nivel político, a nivel de... No sé si es una radicalidad. En realidad no tengo las herramientas o la sabiduría para declarar eso, pero lo que sí puedo decir es que gente que nunca habló de política, habla de política. Que aunque en realidad era un nervio bastante atrofiado, porque la gente era bastante escapista y no hablaba de la situación política, no hablaba de los territorios ocupados, no era un tema muy común. Nada más que gente que estaba involucrada en esa o le ardía o estaba motivada a hablar de eso, pero ahora todos hablan, pero era un nervio bastante atrofiado que ahora al tratar de usarlo, un músculo atrofiado, mejor dicho, al tratar de usarlo no saben cómo usarlo y vos te das cuenta que en muchas oportunidades sentís una falta de concepto, hasta de vocabulario. Pero la gente empezó a hablar política y eso me parece muy importante. ¿Es positivo que se hable de política en estos momentos? ¿Es positivo? En absoluto, y quiero decir más. Incluso cuando escucho ideas que yo estoy absolutamente en contra de ellos, prefiero escuchar esas ideas que no escuchar nada. ¿Te da miedo el silencio en estos momentos? Por supuesto, porque bajo el silencio se puede hacer cualquier cosa. ¿Qué se ha hecho mal, Miki? ¿Qué se ha hecho mal para que este conflicto, esta guerra entre países vecinos haya derivado en lo que hoy en día presenciamos en directo, día sí, día también, y viéndolo con cierta impotencia y desesperanza? ¿Qué se ha hecho mal? Tú que tienes ojos dentro. Yo pienso que el concepto judío nosotros mantenemos que somos el pueblo elegido. Es muy complicado ser elegido, porque elegido, a mi entender, es como que te da ciertos derechos que no estoy seguro que los tenés. Hablamos antes de ser la víctima ultimativa. Cuando pones el pueblo elegido junto con la víctima ultimativa, no es un buen lugar para empezar nada. Es un mal comienzo. Y a mí me parece que hay una guerra más larga de la guerra en Gaza. Me atrevo a decir que pienso que todavía estamos en la guerra del 67. No se han pasado pantallas o páginas. Estamos en esa guerra. Y mientras sigamos ocupando los territorios, estamos en esa guerra. Ese es el mal punto de partida del que hablas. El no haber superado esa situación. Hay cosas más complejas y más difícil de denominar. Pienso que trato de no tocar el tema del 48. Y trato de no tomar el tema del 48 porque admito que tengo cierto sentimiento sionista, que me lo discuto, me lo planto, tengo problemas con él. Yo pienso que creo en el Estado de Israel. En la base, que tenemos derecho de existencia. Y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil para mí eso. Por eso
estoy capacitado para hablar del 67 y no estoy capacitado de hablar del 48. Y es importante el peso de la comunidad internacional. Se escuchan las posiciones de países, por ejemplo, como España, en las que se reconoce al pueblo palestino. En cierta manera también se señala, ¿no?, a ciertos actores de Israel como responsables de las circunstancias, de todas las consecuencias letales que estamos viviendo. ¿Cómo recibe ese tipo de posicionamientos, ¿no?, de visión de la comunidad internacional la sociedad israelí? La sociedad israelí se defiende contra esos conceptos utilizando el vocabulario del antisemitismo. Hay antisemitismo, lo hubo siempre. Pero yo no creo que se trata de antisemitismo, creo que se trata de algo que es anti-Israel, anti el gobierno de Israel, anti los actos de Israel. Uh-huh. Y bueno, la gente de derecha va a anular todo lo que va a decir la Unión Europea sobre los derechos de los palestinos con el pretexto de que es antisemitismo. Yo quiero creer y creo que no se trata de antisemitismo, aunque puede haber ahí un componente así menor. Yo pienso que es anti el gobierno israelí, anti los actos de Israel, y espero que los países del mundo nos ayuden a salir de esta situación. ¿Y hay sitio para la esperanza? En el momento en el que nos encontramos en este mar tan revuelto en el que estamos navegando, ¿hay sitio, hay espacio para la esperanza? Miki Krasman es un hombre veterano, ya no son pocas las travesías que ha realizado, y tendrá un concepto de la esperanza cuando menos muy bien argumentado, muy sólido. Después del 7 de octubre. Del 23. Uh-huh. Que fue traumático. Yo tengo una tía que fue secuestrada, gente amiga que murió en Gaza. La gente me preguntaba si cambié de idea, si me desperté de esa ilusión de paz. Y yo no contestaba, porque decía que no tengo perspectiva para entender qué es lo que pasa. Y ahora que tengo cierta perspectiva sobre lo que pasa, digo, no, yo tenía razón. A mi entender, yo tenía razón. Ahora, si soy optimista, me parece que soy post-pesimista. No soy pesimista y el optimismo lo tengo, ahí estoy por llegar. Uh-huh. Pero en realidad, durante todos los años mantengo una idea, una postura, una creencia, creo en que la paz es posible. Y conozco gente ahí que incluso al primer día de estar acá en España me llama un amigo de Gaza y todo preocupado por mi familia, y yo le contesto, pero decime una cosa, ¿ya conseguiste una carpa para tu familia? Porque le destrozaron la casa, no tiene coche más, no tiene recursos, uh-huh. Es enfermo de diabetes y no tiene medicamento, pero me dice no importa el medicamento porque no como, así que no tengo problema. Y esa persona se interesa por mí. Y no es la primera vez. Un amigo del campo de refugiados de Jenin, cuando fue la última confrontación con Irak, que había algunos misiles, no recuerdo en este momento el año, pero me llama y me dice, Miki, ¿no te querés venir con la familia al campo de refugiados de Jenin, que acá es más seguro que en Tel Aviv? Así que con esa gente yo puedo hacer paz. Si son una mayoría, no sé. Yo no soy una mayoría, eso sí sé. Uh-huh. Y espero que estas minorías, al fin de esta trayectoria, tengamos una voz.
Precisamente hablando de minorías y más allá de Palestina, Mickey Kratzmann se ha dedicado también a la fotografía, profunda fotografía, durante más de 14 años, si no me equivoco, en las aldeas beduinas no reconocidas localizadas en el desierto al sur de Israel. Son contextos, además, que el Estado maltrata y desprecia, ¿no? Te has encontrado primero eso, ¿no? Es una especie de marginación. E incluso he leído que ha intentado el Estado por todos los medios de considerar esos espacios, esos territorios ilegales, ¿no? Sí, bueno, el asunto de los beduinos es tan compuesto que es difícil de entenderlo. ¿Por qué llegas? Explícanos, ¿por qué llegas hasta ahí? Yo llego hasta ahí por no me acuerdo, hace muchos años leí el concepto ese de pueblos no reconocidos. Uh-huh. Pueblo no reconocido es muy raro, cómo vive la gente ahí. Y traté de llegar a esos lugares y no logré hacerlo. En el año 2010 un amigo mío me pidió si puedo ayudarle a él, que él se jubiló. Es un diseñador gráfico muy importante que se llama Ilan Moljo, que él se jubiló y quiere enseñar a chicos beduinos fotografía. Y si le puedo ayudar con ese proyecto. Y le ayudé a escribir un programa, a encontrarse con los chicos, ayudarles a usar la cámara. Y me di cuenta que hay una oportunidad, que hay un encuentro en el que puedo pedirle a esa gente ir a vivir en una aldea no reconocida. No pensé en ese momento en un proyecto fotográfico y logré ir a vivir por un mes en agosto, mala idea, 55 grados de calor, 9 litros de agua por día porque si no lográs pasar el día, y me dieron como una edificación de chapas y madera para vivir ahí, sin agua, sin electricidad, porque no están conectados ni al agua ni a la electricidad, y viví ahí un mes. Y de ahí entonces empezó una relación con estas comunidades. O sea, te metiste en un verdadero laboratorio de empatía, ¿no? Con esa experiencia. Sí, me ayudé de un NGO divino que trabaja en el sur de Israel que se llama Coexistencia en el Negev, el Negev, que es esa la región, y esta gente me facilitó llegar a otras aldeas y empiezo a hacer un archivo y un mapeo de las aldeas que están por desaparecer. Partes de ellas en este trayecto ya desaparecieron. Lo que va a haber ahí es o un cruce de caminos, o una base militar, o un bosque, o un asentamiento judío. En un caso hay un asentamiento judío que está edificado ahora en el mismo lugar, un asentamiento judío religioso que está en la misma tierra que estaba el pueblo no reconocido. Es tan absurdo. Hay gente que puede vivir ahí, hay gente que no puede vivir ahí. Entre paréntesis, hoy leía en el diario que esta gente que se mudó a ciertas regiones en un pueblo que se llama Jura, cayeron ahí misiles y hay heridos. Es que todo es como una ensalada. Es tan y bueno, entonces empecé a seguir el tema de los beduinos de una forma estoy más interiorizado, aprendo, incluso tanto en Bezalel, en la Academia de Bellas Artes en Jerusalén, como en Sami Shamoun, que es una academia en esa zona. Tengo muchos alumnos palestinos. En esa zona tengo muchos alumnos beduinos. Y veo a esa gente y no, es difícil entender cómo se maneja. ¿Cómo vivís en un lugar que no estás conectado al agua? O que tenés que, por medios solares, conseguir tu iluminación. Y ahora, en esta época, por todo el ruido que hay alrededor,
los van desalojando más y más y más de sus tierras. Pero ¿y cuál es exactamente la motivación o digamos, la política de...? Tengo que añadir que hablar de estos pueblos en general es un poco complicado porque la razón es la misma, pero la situación judicial de cada uno es diferente. Entonces quiero tener claro que yo hablo en términos generales, pero el que se quiere interiorizar tiene que hacerlo de otra manera. ¿Okay? A mí me parece que la motivación de todo esto que está pasando es que es una lucha por terrenos, que el gobierno de Israel quiere tener más terrenos poblados por judíos y por eso los va cerrando en 7 ciudades diferentes que ya no tienen lugar, que tienen que cambiar su vida de agrícola o semiagrícola a una vida de departamentos, de casas privadas, que es algo imposible para ellos. Y bueno, la motivación es... Porque en realidad su modo de vida, su fórmula de subsistencia es la fórmula del artesano de la tierra, ¿no? Sí, pero en el pasado fueron nómades o semi-nómades que iban se movían en 2 lugares según la época del año, pero eso ya pertenece al pasado. Hoy viven ahí, tienen sus animales, una mayoría trabaja en las ciudades, pero siguen teniendo un orden de vida y un sistema de vida que es tierra agrícola tradicional. Sí. ¿Y qué sacas de todo ese trabajo, en conclusión? Yo no soy muy bueno en conclusiones. Y no soy muy bueno en conclusiones porque no estoy convencido de entender todo en real time, ¿no? En el momento. Aparte yo... ¿Qué tanto se lleva ahora? Sí, no, pero no, yo soy... de larga distancia, ¿no? Sí. Lo que quiero decir es que hace 2 años publiqué un libro que se llama Trabajador de Archivos, ¿no? O obrero de archivos, esa es la palabra, obrero de archivos. Yo no sé si mis imágenes son relevantes, o la importancia de ellas es precisamente verlas hoy. Por eso se llama el archivo visual beduino. Yo pienso que los documentos que produzco a través de la fotografía van armando un archivo tanto en el tema palestino grande como el tema específico de los beduinos. Es algo para contemplarlo y entenderlo durante los años y por eso lo llamo archivo. ¿Este es un proyecto cerrado o sigue siendo un proyecto abierto por parte de Mickey Kratzmann? ¿A qué te referís cuando decís cerrado? No sé, sabes que a veces en la vida se cierran proyectos. Yo no ¿no? cierro ningún proyecto. Yo sé cuándo los proyectos comienzan. No tengo idea cuándo se terminan. Está latente. Bueno, este proyecto específicamente sigo trabajando bastante frecuente sobre él. Y entiendo que lo compatibilizas con otro gran proyecto. Lo mencionábamos en esa introducción, porque no solo eres fotógrafo, también eres activista, eres fundador de la ONG Breaking the Silence, rompiendo el silencio. Compatibilizas, ¿no?, una cosa con la otra. Este último proyecto no deja de ser también fundamental, un proyecto interesante, poco usual, ¿no?, poco convencional, por lo menos en el suelo que pisas ahora como fotógrafo, que es en España. Cuéntanos un poco, me lo has profundizado en una conversación privada, pero cuéntanos y haznos una descripción, una radiografía de un proyecto que además es un proyecto valiente, ¿no? En el año 2004 llegó a mi estudio por intermedio de un amigo común, un soldado que estaba terminando su servicio militar. Y me dijo que tiene un grupo de soldados que sirven con él en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania,
que quieren pasar testimonios sobre su vivencia en los territorios ocupados. A mí me parecía algo increíble que el soldado, que es el que se entiende que es el que tiene que mantener la ocupación de esas tierras por el Estado de Israel, viene y dice: yo quiero reflexionar sobre lo que hago. Ese hombre se llamaba Yuda Shaul, que pienso que es una de las personas más valientes que conocí en mi vida. Y le dije: ¿qué quieres hacer? Me dijo: quiero hacer una muestra de arte, una instalación con cosas que traigamos de Hebrón y que la gente pueda hablar, los soldados. Yo le dije: mira, yo no soy un artista de esa índole, yo soy un artista que usa la fotografía. Me imagino que tienen fotografías que sacaron en los territorios. Vamos a hacer una muestra de fotografía. Mientras preparábamos esa muestra de fotografía, que tomó parte, si no me equivoco, en julio del 2004, o en junio, mientras estábamos preparando esa muestra, entendimos que acá algo mucho más grande, más importante, y ahí nació el NGO Breaking the Silence, romper el silencio. Se trata de soldados que hicieron su servicio militar en los territorios ocupados y, por entender ciertas injusticias, quieren dar testimonios sobre los eventos en los cuales tomaron parte. Nosotros estudiamos los testimonios, verificamos que no hay trampa, y ya hubo varias veces que trataron de infiltrar gente de derecha que nos cuenta mentiras. Pero claro, la gente que trabaja en la organización es muy profesional, porque fuimos todos soldados combatientes en diferentes etapas de la vida. Entendemos la situación, entendemos el vocabulario y podemos revisarlo. Te voy a decir que en el interín de esos más de 20 años, varias veces nos llevaron a juicio por mantener que los testimonios no son válidos. Nunca perdimos un juicio. Los testimonios además son anónimos, ¿no? Anónimos. Son recogís el testimonio anónimos. Sí. Se denuncia el anonimato, ¿no? Pero hay más de una persona, más de un soldado o ex soldado que dice: yo quiero que mi nombre figure, yo quiero que mi cara figure, y en esas oportunidades, claro, mostramos quién es. Pero la base de todo eso es el anonimato. Y entendemos o se entiende que el objetivo de esta organización es dar cuenta de un recado, es decir, hasta dónde está llegando el abuso militar, ¿no? Sí, pero tengo que añadir que no toda la gente que da testimonio son gente de izquierda necesariamente. Hay gente que cree en derechos humanos, es de derecha, y quiere que el testimonio sea expuesto. Y de toda esa recopilación hay una experiencia, ¿no? de 20 años, mencionas, de recopilación de testimonios de soldados. ¿La situación ha ido a peor? ¿Ha ido mejorando con vuestra acción? ¿Ha habido correcciones? ¿Se ha tomado en cuenta, en consideración, vuestra denuncia y también la respuesta de los tribunales? Más de una vez, pero quiero decir que más que una experiencia hay como... corregime si digo mal la palabra. Cuando sos experto de algo, es una Sí, es un experto. Sí, pero expertidad... Es un especialista. Un especialista. Más que nada nació un especialismo. Una especialidad. Sí, de entender y elaborar esos testimonios y esa realidad. Y poder sacar conclusiones, casi diría profesionales, de los eventos. Ahora, mucha gente que estudia el tema del conflicto o el tema militar, viene y se asesora con nosotros, estudia de nuestros archivos y de nuestra sabiduría en el campo. Muchas veces los periodistas usan nuestros testimonios para
darle valor a testimonios que ellos recopilan de parte palestino, por ejemplo, que nosotros no trabajamos con el testimonio palestino, pero muchas veces existe el trabajo del periodista empieza en el testimonio palestino y lo verifican con nuestros testimonios. Uh-huh. Y por parte del Ministerio de Defensa y de los mandos militares, ¿ha habido cambios? ¿Esto ha provocado conciencia? En más de un caso... No me refiero a nivel general, que ya sé que no, me vas a decir que no, pero a nivel individual digamos... Yo pienso que muchas medidas que se tomaron sobre procesos específicos que usa, o herramientas específicas que usa el ejército, estudiaron nuestros testimonios, y yo pienso que tuvieron influencia porque ciertas cosas, muy pocas, muy específicas, cambiaron, pero no, dentro de toda la situación son detalles. Sí, está bien eso que acabas de puntualizar, son detalles dentro de toda la acción, ¿no? Sí. Que se lleva a cabo. Y ya sobre este proyecto, evidentemente la pregunta obligada es cómo estáis posicionados frente al Estado de Israel o frente al Ministerio de Defensa, como unos delatores, como un elemento, una herramienta incómoda, como unos subversivos. Exactamente cuál es la visión que hay, porque esto no deja de ser dar fe, dar testimonio de algo que sucede y que se está excediendo, ¿no? Por parte de un Estado en sus acciones, ¿no? y en sus misiones militares. Todo lo que dijiste y mucho más. Traidores, enemigos. Estamos señalados como el enemigo ultimativo del Estado, uh-huh. Aunque yo pienso que somos de alguna manera patriotas. Claro, patriotas muy diferente a lo que se llama patriotismo generalmente. Es decir, yo pienso que negociar una paz es un acto de patriotismo. Yo pienso que reflexionar sobre una situación tan hostil, tan dificultosa, es un acto de patriotismo. Y claro que yo me considero un patriota y el lado opuesto me considera un traidor, así que estamos entre eso. ¿Consideras, tal y como reza el título de la Bienal de Arte aquí en Pontevedra, en España, que podemos volver a ser humanos? Vuelvo otra vez a incidir, a rascar, a profundizar en tu visión sobre la esperanza humana. Yo pienso que no dejamos nunca de ser humanos. Uh-huh. Lo que pasa es que ser humanos es también hacer cosas horribles. Primo Levi, después de su experiencia del Holocausto, no sé traducir el nombre del libro al español, porque en hebreo es como este es el ser humano o algo por el estilo tiene que ser, perdón, no. Uh-huh. Y yo quería decirle, sí, este es el ser humano. Este es el ser humano, para bien y para mal. Y si no entendemos que es tan compuesto, no podemos hacer nada. Tenemos maldad, tenemos muchos pecados, tenemos medidas que nadie quiere adoptarlas, pero las tenemos. Y a la vez tenemos esperanzas, vemos lo bonito de la vida. Y bueno, cada uno con su dosis. Claro que entiendo la intención del título. Podemos volver a ser humanos y ver la parte bien linda de la humanidad. Uh-huh. Espero que sí. Nos quedamos con la parte, si te parece, si me lo permites, con la parte sesgada de volver a ser humanos, la parte, digamos, constructiva y sí, positiva. En absoluto. ¿Te ha costado hacer una fotografía de tu experiencia en la radio? No, yo al principio dije que yo prefiero los textos que las imágenes.
Porque más que nada porque el texto es claro, tiene sus comas, sus signos de pregunta, sus pausas, su ritmo, y todos aprendemos a leer. No creo que tenemos bastante aprendizaje en interpretar una imagen, así que no me es difícil el vocabulario. La fotografía, hoy a través de la radio, la representación de toda una experiencia, buscando ese camino de paz en un escenario complejo como es Israel-Palestina, el caso de Miki Kratzmann, que está aquí en la Bienal de Arte de Pontevedra 2025, tratando de que volvamos a ser humanos, para bien o para mal, con las virtudes y con los defectos, y deseándole la mayor de las suertes en todos esos proyectos que acaba de compartir su experiencia con nosotros de forma generosa. Miki, muchísimas gracias por acompañarnos. Te agradezco a ti por este momento tan valorado.